Disculpa. El jueves de la siguiente semana. Chale. Es por, no, No, no quieren ese día. no sé, mis compañeros, bueno, está bien, yo creo, pero no sé los demás. No sé, o si tienen, es el momento de que hablen ahora o callen para siempre. No sé, o sea, no, cómo están de exámenes, o sea, tienen muchos exámenes estas semanas. Sí, es que apenas empezaron, pero pues, Se han 10 semanitas pesadas, doctora. ¿Mandé? ¿cómo ven, banda? ¿Cómo ven, banda? Pónganse de acuerdo. O sea, es quizás, no sé, les conviene que sea el viernes o lo dejamos para el sábado de la siguiente semana, claro. O ¿Por dónde sería el examen? El, por aquí. O sea, se les pondría un cuestionario y o sea, se tendrían que conectar acá en Teams. Ok. pues Lo que la eso mayoría estaría diga bien, ¿no? estaría bien, doctora. Sí, pero o sea, no tienen problema con que sea la siguiente semana. No, por mi parte Bueno, mejor. bueno. Brenda, una pregunta. ¿Hasta dónde va a llegar el examen? Hasta creo que lo último es imagen, estudios de imagen, todo lo que es como TAC, ultrasonido y eso. O sea, ya nada más faltan 3 temas, que es este de laboratorio, estimación de la función renal y los métodos de imagen. Hasta ahí llegaría el examen. Ya, o sea, si no tenemos el examen, o sea, en esos días, pues le seguimos con los siguientes temas, que me parece que inicia en este los síntomas: proteinuria, hematuria, síndrome nefrótico, nefrítico y todo eso. Va, muchas gracias. Sí, Majo. ¿Quién tiene exámenes viernes y sábado? Uy, no. Yo, doctora. Pues no sé, o sea, las opciones Yo sería puedo ver, que fuera jueves, viernes o sábado, o todavía, si quieren, el lunes 15. O sea, tienen la opción de 11, 12, 13 o 15. Entonces, ustedes deciden. Si quieren, hagan una pequeña encuesta y ya luego, ahí vemos qué día gana. Entonces, que sea 11, 12, 13 o 15. Pero bueno, ya, eso luego lo checamos. Si quieren, empiecen la presentación a ver si se con si soy una diosa generosa. No es cierto. Esa frase muchos doctores la usan, pero nada. O sea, el examen finalmente es mero requisito. Ustedes, si estudian, aprovechan y todo, pues van a aprender. Y pues ya, si quieren, inicien y ya vamos comentándolo conforme a la marcha. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí. Compañera, sí se Sí. escucha. Perfecto, gracias. Bueno, nosotros somos del equipo 13 y vamos a empezar a hablar acerca de los exámenes de laboratorio y gabinete más frecuentes utilizados, principalmente aquí en nefrología. Estamos conformados por nuestros compañeros Rubén Aguilar Santiago, Alfredo Arzola Barrientos, yo, su compañera Ana Karen Gallardo Reyes, Vania Lisset Castillo García y Marco Antonio Ramírez Flores. Vamos a comenzar con el primer examen, que es la química sanguínea.
Bueno, como definición, ¿qué es? Es un grupo de exámenes de la sangre que nos van a proporcionar información acerca de la homeostasis de diversos órganos. Y nosotros nos vamos a basar precisamente en la homeostasis renal. La prueba de química sanguínea básica ayuda a examinar desde 3 a 6 elementos básicos y entre ellos nosotros nos vamos a enfocar en glucosa, urea, creatinina y ácido úrico. Sin embargo, pues de acuerdo a las especificaciones del médico, se puede extender hasta 45 elementos, que creo que es la más amplia que llegue a encontrar en la bibliografía. No sé si haya todavía más elementos que se puedan evaluar. En cuanto a las instrucciones para la muestra, bueno, la muestra de sangre se debe presentar el paciente en ayunas y se pretende que evite modificar su forma de vida cotidiana para que los resultados sean los más reales posibles. También se recomienda no realizar esfuerzo físico 24 horas antes del examen. El ayuno recomendado es un periodo de 2 a 14 horas del día antes de la cita. Bueno, ahí encontré un poco de discrepancia entre las bibliografías. Unas mencionaban un ayuno de 8 horas, pero la verdad no estoy muy segura cuánto sea como el ayuno que se tiene que manejar. Y bueno, también se recomienda no ingerir bebidas alcohólicas o fumar preferiblemente 2 días antes de la toma de la muestra. En cuanto a su utilidad, bueno, puede ser solicitado como un examen de salud rutinario, simplemente para monitorear al paciente cómo se encuentra. También para la realización de diagnósticos diferenciales, también es como requisito casi en todas las cirugías, se pide en casi todas las cirugías antes, o como procedimiento médico especializado. También como parte del seguimiento de una enfermedad para determinar si el tratamiento es funcional o para conocer si algún fármaco suministrado ha desequilibrado los valores normales de los elementos sanguíneos, como podría ser el caso de los glucocorticoides en el caso de la glucosa. Bueno, en cuanto a la glucosa, bueno, como sabemos, es la fuente primaria de energía celular y es el principal producto de la digestión de los carbohidratos. Su utilidad clínica es más que nada diagnóstico y seguimiento de las anormalidades de metabolismo de los hidratos de carbono, específicamente, bueno, principalmente de diabetes mellitus. Los valores de referencia se encuentran entre 70 a 100 miligramos sobre decilitro. En algunas bibliografías nos manejan de 70 a 110 miligramos sobre decilitro. Y bueno, para establecer un diagnóstico de diabetes nos mencionan la guía de práctica clínica que con un resultado mayor a 126 miligramos sobre decilitro es un criterio ya diagnóstico junto con la hemoglobina glucosilada y curvas de tolerancia a la glucosa para diabetes. En algunos casos también puede estar acompañada con hemoglobina glucosilada y la misma hemoglobina glucosilada puede encontrarse elevada en enfermedad renal crónica por disminución de la eritropoyetina. En las variables, bueno, vamos a encontrar la hiperglucemia o aumento de la glucosa en diabetes, en feocromocitoma, en hipertiroidismo, en síndrome de Cushing, en acromegalia, lesión cerebral, hepatopatías, síndrome nefrótico, estrés, pancreatitis aguda o crónica, déficit de vitamina B1, adrenalina, estrógenos, corticoides, tiazidas, fenitoína, propanolol, hipervitaminosis de vitamina A, disminución de la tolerancia a los hidratos de carbono y tumores productores de glucagón. También se puede encontrar disminuido cuando tenemos un exceso de insulina, como es el caso de un insulinoma, en enfermedad de Addison, mixedema, insuficiencia hepática, en síndrome de mala absorción, pancreatitis, déficit de glucagón y tumores extrahepáticos. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, yo les voy a hablar sobre la urea, la creatinina. Son dos moléculas bastante importantes para la evaluación de la función renal y es importante que nosotros sepamos su utilidad para diagnosticar diferentes tipos de enfermedades renales, especialmente una enfermedad renal crónica es donde más se menciona que este tipo de niveles o los niveles de estas dos sustancias
pues se pueden encontrar variables. La urea va a ser una molécula pequeña, hidrosoluble, que se va a filtrar libremente porque es altamente polar. Esto es importante porque pues, se va filtrando a lo largo de todo el riñón, a diferencia de la creatinina, que esa pasa libremente. No va a ser permeable a bicapas lipídicas y una familia de unitransportadores la va a ayudar a transportarse a diferentes partes del riñón, así como a otros sitios del cuerpo, especialmente en los eritrocitos. ¿Dónde se va a originar la urea? Es importante que nosotros sepamos que esta se origina en el hígado, porque porque su elevación de la urea no siempre va a ser, o no necesariamente va a ser un problema en el riñón, también puede ser un problema hepático, y ahí es donde entra el boom, que va a ser el nitrógeno de urea o la urea en sangre. ¿Y cómo es que se va a originar o cómo es que se va a sintetizar dentro de el hígado? Es que va a ser el producto final del metabolismo proteico en el hombre, como acá se lee. Como les mencioné, en el hígado va a ser filtrada y va a ser absorbida por los riñones. Pero en el hígado es donde la proteína se va a romper y va a formar aminoácidos. Y después de los aminoácidos va a formar una porción de nitrógeno o amonio. Este amonio es el precursor de la urea y este amonio va a ser tóxico para el hombre. Y va a ser meramente un producto de desecho, por lo que el hombre lo tiene que, pues, sintetizar a urea. Todo el amonio va a ser sintetizado, va a ser secretado por el hígado. La producción de la urea va a ser constante y constituye alrededor de la mitad del contenido del soluto normal en la orina. Una concentración de urea en la sangre va a reflejar las variaciones del ingreso de la proteína, como el manejo renal de la urea. En cuanto a la producción hepática de la urea, esta debe de estar en equilibrio con la secreción renal de la misma urea. Esto menciona un libro de fisiología que va a tener que estar en equilibrio, por así decirlo, y este equilibrio se va a lograr a lo largo de las semanas. Y como yo entendí, es que si el hígado sintetiza X cantidad de urea, el riñón no va a secretar la misma cantidad porque ésta se va a ir reabsorbiendo a lo largo de toda la nefrona. Es a lo largo de las semanas que la secreción va a nivelar los niveles, va a igualar los niveles de secreción del hígado. Cuando no se logra este equilibrio o cuando no se logra este equilibrio entre secreción y producción de urea, vamos a entrar en un estado de uremia. Y este estado de uremia, pues, nos va a llegar a complicaciones. Y como les menciono, un estado de uremia no siempre va a ser provocado por el riñón, también va a ser provocado por una sobreproducción de urea en el hígado. Esta secreción, reabsorción de la urea, es porque la urea también va a tener un importante propósito en la regulación de la excreción del agua. Como les mencioné, tanto la urea se va a ir secretando y reabsorbiendo a lo largo de toda la nefrona. La primera la primera reabsorción de la urea en la nefrona va a ser en el túbulo contorneado proximal. Va a ser en el asa de Henle, donde va a ser reabsorbida, espérenme. Como les menciono, la urea es filtrada libremente en la nefrona y alrededor de la mitad va a ser reabsorbida en el túbulo proximal. En una misma cantidad igual a la reabsorbida es secretada de regreso hacia el asa de Henle y es en el conducto colector donde va a ser de nuevo la mitad reabsorbida. El resultado neto
de esta reabsorción, secreción, reabsorción, es que la mitad de la carga filtrada va a ser excretada y la otra va a ser reabsorbida. En pocas palabras, es que la mitad de la cantidad original de la urea filtrada pasa hacia la orina final y a largo plazo esta cantidad de excreción debe de ser igual a la producción hepática de la urea. La urea en sangre va a ser un marcador importante para una deficiencia en el hígado, porque pues ya es una reabsorción, ya no es que haya un problema en el riñón. Leí que la urea va a ser una de las principales elevaciones que va a tener una persona a inicios de una enfermedad renal crónica. Esta va a ser la segunda que se va a elevar. La primera va a ser el ácido úrico, después la urea y al final la creatinina, que la creatinina está en estrecha relación con la tasa de filtrado glomerular. En cuanto a sus variables, vamos a encontrar que se va a llamar hiperarosemia cuando la urea va a estar elevada y va a tener causas tanto extrarrenales como renales. Una dieta hiperproteica pues nos va a provocar una alza en los niveles de urea en sangre, una hemorragia digestiva, una sepsis y un tratamiento con tetraciclinas. En cuanto a las causas renales, podemos encontrar que glomerulopatías, enfermedad renal crónica, nefropatías de túbulo intersticiales, necrosis tubular aguda y presencia de cristales o cilindros van a provocar que haya una uremia. Y una disminución de la uremia va a ser por hiperhidratación, hepatopatías, embarazo, tratamiento con prednisona, ácido ascórbico, heparina, amicacina y cefalosporinas. Cuando hay niveles elevados de urea, se puede desarrollar una diarrea hemorrágica, un vómito, hipotermia e inclusive la muerte. Cuando se ha sugerido que hay daño renal por la generación de radicales libres inducidos por urea que contribuyen al estrés oxidativo provocando una apoptosis celular. En un estado de hipovolemia grave, también, o un estado de deshidratación o choque, también la urea se va a elevar en la sangre y se presenta lo que se conoce como el síndrome urémico. Este síndrome urémico va a estar caracterizado por hiporexia, hipoestesia, náusea, vómito, oliguria, prurito y somnolencia. Vamos a encontrar a la exploración física que va a presentar el paciente una escarcha urémica, que va a ser una descamación fina de la piel, y va a presentar igual temblores distales finos y un aliento característico que va a ser el aliento urémico. En cuanto a va a tener tendencia a acidosis metabólica y una forma grave de el aumento de la urea en sangre o el síndrome urémico puede ser una pericarditis urémica. Una concentración elevada de BUN en la sangre puede indicar daño renal grave. Aunque les menciono que estas, tanto la urea como el ácido úrico, la creatinina, por sí solas no van a ser indicadores de un daño renal. Tienen que verse pues todas en conjunto para que nosotros podamos confirmar o descartar lo que es algún daño renal. En cuanto a la utilidad clínica, pues les menciono que es para la evaluación de la función renal. Y sus valores de referencia, estos los encontré un poco variados, pero me basé en el manual de bioquímica de la facultad, que pues creo que es confiable. En el hombre van a ser de 19 a 43 miligramos sobre decilitro y en la mujer van a ser de 15 a 36 miligramos sobre decilitro. Y la BUN, que va a estar de 9 a 20 miligramos sobre decilitro en el hombre y de 7 a 17 en la mujer, miligramos sobre decilitro, aunque encontré otros valores, la verdad no sé con cuál quedarnos, Brenda.
aquí estos van a variar mucho, pero, o sea, estos valores que tienes están bien, pero aquí sí te puedes basar un poquito en, por ejemplo, los parámetros que te dé el laboratorio. Entonces, sí, o sea, por lo regular varían mucho. Hay incluso unos que la urea la toman como desde 20, de 20 a 40, como estándar. O igual el boom, como de 10 a 20, pero aquí como que no hay problema, pueden utilizar los valores que les dé el laboratorio y, por ejemplo, si en el examen viene, yo les pongo valores de referencia. Ok, gracias, Brenda. Y en cuanto a la creatinina, va a ser un producto resultante del catabolismo de la queratina muscular. Esta creatinina va a ser eliminada única y exclusivamente por el hígado, a diferencia de la urea, que me parece que puede ser reabsorbida y puede regresar a la circulación y puede regresar a su estadio principal, que es el nitrógeno. Y pues ahí ya, de esa manera se podría decir que pues regresa a todo su ciclo. Sin embargo, la creatinina, su excreción va a ser meramente por el riñón y va a estar en estrecha relación con la tasa de filtrado glomerular. La determinación de la creatinina sérica es un índice de funcionamiento renal, aunque pues, les insisto mucho que pues, en los artículos que leí, pues en casi todos menciona que, incluso en uno mencionaba que no pueden ser, que nos puede dar una idea, pero no es como para el diagnóstico definitivo de alguna enfermedad renal, porque tanto la creatinina como el BUN pueden tener una especificidad baja y una sensibilidad pues también un poquito baja, pero pues nos pueden ser como valores de referencia para poder diagnosticar ciertas entidades. Su, su metabolismo se va a mantener constante a lo largo de toda la vida y en condiciones normales va a ser alrededor de 1 miligramo sobre mililitro. Es, como les menciono, un producto de desecho muscular y sus valores van a estar influidos no solo por la actividad, por la actividad muscular, sino también por la masa y por el consumo de creatina, que esta pues, va a ser prácticamente el consumo de carnes. La creatina no se va a unir a proteínas plasmáticas y se filtra libremente en los glomérulos renales. No se reabsorbe en los túbulos, a diferencia de la urea, que pues se reabsorbe 2 veces y se secreta una vez. Y tampoco va a ser metabolizada a lo largo de todo su proceso de excreción. Hay una forma de medirla que es el aclaramiento de la creatinina, que esta usualmente va a ser en 24 horas y va a ser por orina, aunque alguna bibliografía menciona que este aclaramiento pues llega a ser un poquito dificultoso para el paciente porque pues es la recolección de la orina en 24 horas y pues usualmente hay un poquito de discrepancia en cuanto a los artículos que recomiendan el aclaramiento de 24 horas y otros que recomiendan la medición de la creatinina sérica. No sé la verdad cuál es el mejor. Me imagino que el de 24 horas, pero pues para algo rápido el de la creatinina sérica. No sé, Brenda, cuál sea el mejor. O sea, no es que exista uno mejor o no. Los dos se utilizan para cosas diferentes. Por ejemplo, o sea, como bien lo mencionas, la creatinina, de hecho, las guías Cadigo y todas estas guías lo mencionan que no es como tal un indicador de la función renal, pero es el estudio analítico, ahora sí que tiene las 3 Bs, bueno, bonito y barato, que es el más accesible, es el que se encuentra a todos lados y que nos permite llegar a estandarizar, por así decirlo, la función renal. Pero, o sea, como bien lo mencionas, la creatinina tiene muchos peros, porque como es más que nada la creatinina es un indicador o sea, como del estado nutricional del paciente, por así decirlo. Porque si el paciente
consume muchas carnes, entonces la creatinina pues va a tender a elevarse y eso no indica que el riñón esté teniendo una falla renal, o sea, una falla. Entonces, también, por ejemplo, en pacientes que no consumen carne, o sea, la creatinina va a estar súper bajita. Entonces, imagínense un vegano, un vegetariano que tiene como tal un déficit proteico, pues no, o sea, su creatinina, hay creatininas que a veces están en punto así, en punto 3 o en punto 2, punto 4, o en pacientes con desnutrición crónica, pues estos pacientes su creatinina va a ser muy bajita. Entonces, si esos pacientes llegan a tener una falla renal y tú ves una creatinina de punto 6, punto 7 en ese tipo de pacientes, pues dices, está normal, pero pues no, o sea, tiene muchos peros, por así decirlo, porque no, como tal, no es el estándar, no es el estándar, pero no es tan confiable. Sin embargo, a nosotros nos permite hacer estimaciones, tanto que las guías, o sea, la clasificación de por ejemplo, la lesión renal aguda, pues se basa en la elevación de la creatinina y no como en el Enegal o este tipo de sustancias que ya, o sea, ese tipo de sustancias son muy pro y esas sustancias te indican si está haciendo o no una lesión renal, pero pues no las hacen así como una química sanguínea, como una creatinina. O sea, esas cosas cuestan mucho y solamente literal las hacen en laboratorios de investigación clínica. Y, o sea, por ejemplo, la creatinina de 24 horas, o sea, en una recolección, sí te va a ayudar, por ejemplo, cuando quieres hacer índices. Hay índices desde proteinuria, o sea, proteinuria, creatinina de 24 horas, se sacan marcadores y con eso, o sea, son índices que te van a permitir valorar más la función renal. Sí, una muestra aislada no es tan confiable como una recolección de 24 horas. Sin embargo, pues también la recolección de 24 horas debe de estar bien hecha, porque si el paciente no recolecta adecuadamente toda la orina, pues va a tener muchos sesgos la muestra. Entonces, en conclusión, ambas son, o sea, son efectivas dependiendo para qué la utilizas. Si quieres, o sea, hacer una estimación rápida, te urge, una muestra aislada está bien. Pero, por ejemplo, la recolección de 24 horas, pues es en orina. Entonces, esto tiene otros usos. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? O sea, básicamente la química sanguínea, o sea, cuando ustedes les digan, pídele pruebas de función renal. Entonces, las pruebas de función renal, o sea, de cajón van a ser BUN, urea y creatinina. Ya si ustedes quieren, o sea, hacer una química sanguínea más completa, o sea, si le van a pedir más, pues ya pueden pedir la glucosa. El ácido úrico de rutina no se pide, pero si ustedes sospechan, por ejemplo, en alguna alteración o como ayer lo vimos en un síndrome de lisis tumoral que tiene o sea, tiene sus indicaciones de sospechar en ciertos pacientes, pues pueden pedir el ácido úrico, pero para que así nunca se les olvide, esos tres, BUN, urea y creatinina, son los estimadores de la función renal más generales. Obviamente ustedes se van a encontrar con muchísimos artículos e información que te van a decir, por ejemplo, que la gelatinasa de los neutrófilos, que el Enegal, o sea, hay muchos otros indicadores más asertivos de la estimación de la función renal, pero no son estándares, o sea, no se miden en todos los lugares. Y, o sea, básicamente es eso. Ahora, ¿qué utilidad tiene, por ejemplo, hay un índice que es el índice BUN-creatinina, que se utiliza mucho para estimar función renal en lesión renal aguda, saber si es de tipo prerrenal o renal, y el valor de referencia es 20. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, por esto que mencionaban de el síndrome urémico,
es bien, bien raro. O sea, ah, mm, yo cuando, por ejemplo, estuve en mi internado, escuchaba a los residentes que decían, o sea, en mis 3 años de residencia solo he visto 2 síndromes urémicos así descritos del libro, donde viene con escarcha urémica, oliendo mal, o sea, a urea, y más que nada las alteraciones a nivel nervioso central son muy graves y no, o sea, ellos mencionaban que no era tan frecuente. Entonces, no, ojo, no tienen que confundir, por ejemplo, si un paciente viene con los azuados elevados, así se les llama al BUN y a la urea, no quiere decir que ya venga con un síndrome urémico. O sea, el síndrome urémico tiene sus características, pero o sea, pueden decir que viene urémico, o sea, que tiene los azuados elevados. Y eso, o sea, puede ser por diversas causas. O sea, lo importante que sepan identificar con los estudios, o sea, con la química sanguínea, es valorar la función renal en cuanto a la regulación y lo que nos está traduciendo. Por ejemplo, o sea, si estamos hablando que tenemos una elevación de azuados y de creatinina, entonces eso nos está hablando en alguna alteración en la regulación de la excreción. Y, o sea, esa falla nos puede traducir a lo mejor en un exceso o en un déficit de volumen. Igual, por ejemplo, en una falla en la regulación, ya sea del volumen del líquido intracelular o extracelular, donde vamos a tener alteraciones en los electrolitos, entonces ya vamos a hablar de todo lo que ya vimos, alteraciones hidroelectrolíticas, ácido base y lo que corresponde, que el paciente esté con sobrecarga de volumen, que le falte líquido, etcétera. Y pues ya después, más adelante, o sea, entra el funcionamiento de las hormonas. Por ejemplo, cuando nos hablen, o sea, de la VH, pues, ¿por qué a mí me interesa ver una VH en un paciente con enfermedad renal? Pues porque ya sabemos que va a desarrollar un tipo de anemia crónica y eso ya igual viene traducido a deficiencia de la eritropoyetina, o por ejemplo en pacientes con diabetes, o sea que no tienen pues falta de insulina, etc, etc. Entonces, sí, yo sé que existen químicas sanguíneas, o sea, gigantes, pero, o sea, ustedes no deben de pedir más allá de lo que necesitan. Si ustedes van a medir función renal, solo necesitan 3 cosas, urea y creatinina. Y ya pueden meter a la mejor la glucosa, pues para ver, o sea, valorarla también. Y también aquí, no sé si aquí es importante también pedir electrolitos. Entonces, los electrolitos más pedidos siempre van a ser sodio, potasio, magnesio y fósforo. O sea, esos son como los de cajón que se llegan a pedir. Pero, pues igual, va a variar de donde ustedes estén, para que, o sea, si ustedes llegan a tener solicitudes de laboratorio, pues no le manden todo lo que viene ahí. No sé, ¿tienen alguna duda? Si quieres, continúa. Sí. Igual la bibliografía menciona que, bueno, como nos mencionaron igual a inicio de curso, la tasa de filtrado glomerular va a descender conforme a la edad de los individuos. Y pues como pues es natural, también va a descender el aclaramiento de la creatinina, porque pues está en proporción o está en estrecha relación con la tasa de filtrado glomerular. Como pues nos mencionó Brenda, igual como la creatinina solo se va a excretar por el riñón, pues algún problema en su disminución o en su aumento, pues nos tendría que hacer una sospecha en que tengamos un problema renal, pero pues no es para un diagnóstico, es como para sospecha y que nosotros indaguemos un poco más. Una reducción de la función renal de 50% va a multiplicar
por 2 la concentración de la creatinina en el plasma. Tanto la creatinina como el BUN van a ser un método importante para estimar un daño renal agudo. Pero pues como pues ha mencionado Brenda, pues la creatinina pues no es como un marcador específico para el daño renal, y pues esta tampoco se debe mandar para evaluarse la función renal, porque pues hay un amplio margen en la variabilidad, pues como mencionó, si alguien tiene una dieta hiperproteica, si alguien hace mucho ejercicio, si alguien está pues haciendo, que puede esconderse estos valores puede haber una creatinina normal a pesar de que haya un daño renal. Eso es a lo que quiero llegar. Se puede encontrar aumentado por insuficiencia renal aguda, enfermedad renal crónica, por traumatismo, por enfermedad degenerativa muscular, y disminuido por embarazo, caquexia y reducción de la masa muscular. Así que me imagino que en viejitos igual puede estar disminuida. Como les menciono, la filtración de la creatinina va a depender en gran medida por la tasa de filtrado glomerular, y va a estar en estrecha relación por el número de nefronas. La creatinina no se absorbe, por lo que su tasa de excreción es igual que su tasa de filtración. No es como la urea, que pues me hice un poco de bolas, pero pues el punto es que la urea se reabsorbe y se secreta varias veces a lo largo de toda la nefrona, y al final la urea secretada es la mitad de la reabsorbida. Y el ácido úrico, que se los voy explicando. Bueno, ahora vamos a continuar con ácido úrico, gracias, que es el producto final del catabolismo de las purinas, adenina y guanina. La adenosina y la guanosina van a ser convertidas en ácido úrico por la vía de la xantina, por la enzima xantina oxidasa, la cual es muy activa en el hígado, en el intestino delgado y en el riñón. La excreción del ácido úrico, pues como sabemos, va a ser por vía renal. Las purinas en exceso provenientes de hiperproducción, recuperación inadecuada, excreción ineficaz, destrucción celular masiva o ingestión elevada de purinas, pues nos puede conducir a un aumento de ácido úrico en la sangre, que va a ser conocido como hiperuricemia. Si la concentración de ácido úrico en el plasma excede a su solubilidad, el plasma se va a sobresaturar y puede precipitarse cristales de urato de sodio, los cuales van a ser conocidos como tofos, ya cuando se encuentran alrededor de las articulaciones. Bueno, en el significado clínico, bueno, es lo que les comentaba, y es precisamente más que nada el ácido úrico para la presencia de gota o hiperuricemia, más que para la excreción renal o para la función renal. En cuanto a las variables, bueno, vamos a encontrar aumentado el ácido úrico en enfermedad renal crónica, en azoemia prerrenal, en gota, pues claramente como les mencioné anteriormente, en intoxicación por plomo, destrucción celular excesiva por quimioterapia, por lo mismo de la que es degradación de las purinas, en anemia hemolítica, insuficiencia cardíaca congestiva, en infarto agudo del miocardio, acidosis, toxemia del embarazo y síndrome de lisis tumoral, que ya nos había mencionado Brenda anteriormente. Y también se encuentra disminuido después del tratamiento con algunos medicamentos precisamente para tratar la hiperuricemia, como son la aspirina o el ácido acetilsalicílico y el alopurinol. Y también por déficit de xantina oxidasa, por uricosuria, bajo consumo de purinas en la dieta, como es el caso de los vegetarianos, veganos, y defectos de los túbulos renales y xantinuria. En los valores de referencia tenemos de 3.5 a 8.5 en hombres y de 2.5 a 6.2 en mujeres. Aquí lo importante del ácido úrico es que, o sea, una de las causas de enfermedad renal crónica que ha ido como a la alza, pues es por la hiperuricemia. Entonces se forman, o sea,
una de las características, por eso era importante ver como nefrolitiasis, porque una de las características del ácido úrico, bueno, creo que vamos a ver nefropatía gotosa, me parece. Pero bueno, lo importante de ahí es que a nivel de las nefronas se van formando microcristales de ácido úrico que como tal, o sea, van causando en primera instancia lesión renal y o sea, lo que van a causar pues es obstrucción, por así decirlo, en un inicio. Entre más vayan obstruyendo los conductos, pues va disminuyendo el filtrado porque pues no iba eso conlleva a la elevación de las sustancias de desecho, sea creatinina, BUN, urea. Entonces, lo importante de saber del ácido úrico, pues es eso, que en pacientes que tengan hiperuricemia van a tener el factor de riesgo de desarrollar cristales de ácido úrico, o sea, desde microcristales hasta cristales como tal, o sea, en el tracto urinario, y eso como tal, en un inicio va a conllevar a una lesión renal aguda que puede, o sea, va a progresar a enfermedad renal crónica. Y ya después vamos a ver bien, o sea que hiperuricemia no es lo mismo que gota, pero o sea, es importante saberlo. Como tal, no para estimar la función renal, pero pues sí, sí es importante, sí entra dentro de la enfermedad renal crónica. Ahora sí, esto que vamos a ver adelante, que va a ser el examen general de orina, como siempre el doctor dice, es el estudio de pobres, porque literal, un examen general de orina te puede dar, o sea, sabiéndolo interpretar adecuadamente, te puede dar muchísima información, o sea, de verdad, muchísima. Y estas pequeñas tiritas, o sea, que son las famosas Labstick, si ustedes, o sea, se encuentran en su internado, en el servicio social, y tienen a la mano esto, o sea, con esto pueden, no les voy a decir que van a diagnosticar una enfermedad renal crónica, pero, o sea, si la tirita marca proteinuria, ok, entonces necesito estudiar más a mi paciente y ya con seguridad le mando a hacer a la mejor una recolección de orina de 24 horas o ya le mando como tal un ego en forma para que me digan, ¿tiene proteinuria o no? Ahora, aquí no sé si lo vayan a mencionar, lo vamos a ver, pero por ejemplo, en la tirita de Labstick, o sea, si viene por colorcitos y por los colorcitos te va diciendo una cruz, dos cruces, tres cruces. Cada cruz tiene un valor, eso sí, es hasta en las guías de práctica clínica te dice. Cuando en una tira reactiva te marca una cruz, quiere decir que tiene más de 30 miligramos, o sea, por decilitro de proteínas. Y eso ya como tal es considerado teóricamente microalbuminuria. Entonces aquí todo eso es importante porque de un simple ego, o sea que a lo mejor tú no tienes el acceso para analizarlo, pero tienes tiras reactivas, puedes diagnosticar muchas cosas. Incluso esto les va a salvar la vida cuando roten, por ejemplo, en gineco. De cajón a las embarazadas siempre se les va a pedir una muestra de orina. ¿Por qué? Porque aquí ustedes si determinan que la paciente está tirando proteínas, tiene hematuria o tiene glucosuria o tiene aquí cetonas o tiene nitritos positivos, etcétera. O sea, eso les va a cambiar completamente su panorama y les va a permitir dar un buen abordaje. Entonces aquí yo creo que va a ser el estudio en el que más vamos a hacer énfasis. Continúen. Ya, bueno, como ya mencionó Brenda, cuando vemos las tiras, nos las guardamos en la bata. Este, pues sí, la verdad es un estudio que es muy sencillo, es muy barato y pues es de uso rutinario, ¿no? Es una de las principales herramientas para evaluar la función del riñón y el tracto urinario. Y pues en general es un estudio físico-químico y microscópico de la orina, ¿no? Entonces va a consistir desde la toma de muestra y ya va a pasar a los tres análisis que son el macroscópico, el microscópico y el químico.
También vamos a evaluar, bueno, pasa a la siguiente, por favor. Vamos a evaluar otras cosas, pero comenzando con la toma de la muestra también es muy importante. ¿Por qué? Porque algunas alteraciones en la medición o algo así va a ser porque se va a contaminar la muestra, por una mal toma de la muestra. Entonces, ¿qué tenemos que decirle a los pacientes? Que tienen que suspender algunos fármacos, por ejemplo, la vitamina C, los antibióticos, o que nos informen también de los medicamentos que están tomando. ¿Qué otras cosas tenemos que decirles? O que tenemos que hacer. Tenemos que utilizar protección, los guantes, y tenemos que tener un buen lavado de manos. Tenemos que decir a los pacientes que eviten tener relaciones sexuales un día antes. También se menciona que se tiene que evitar el ejercicio 24 horas antes. Ahorita les voy a platicar por qué. ¿Qué más? También tenemos que decirle que tiene que ser la primera orina de la mañana, que tiene que ser un chorro medio. Esto se lo vamos a explicar ahorita en la toma de la muestra dependiendo de si es hombre o mujer. Y no solamente se puede tomar la muestra así, también hay otros métodos. Por ejemplo, la sonda vesical, la aspiración suprapúbica o la bolsa para pediátricos, que se van a tomar directamente de ahí. La siguiente, por favor. Entonces, dependiendo de si hombre o mujer, pues ya saben que cambia, ¿no? Cambia dependiendo de la anatomía. Aquí en la mujer se tiene que recalcar que no tiene que estar en el periodo menstrual, pues ya saben, va a estar toda contaminada, vamos a ver puros eritrocitos. Tienen que lavar la zona genital con agua y tener a la mano el frasco estéril. ¿Para qué? Pues para tenerle la muestra correctamente. Se tienen que separar los labios y recolectar la muestra. Ok, se tiene que dejar primero el primer chorro y después ya se recolecta en el contenido. Se dice que es una muestra de 5 a 10 mililitros y se tiene que evitar tocar el frasco por dentro porque pues ya saben la contaminación. Aunque se tengan las manos limpias, no se tiene que tocar el frasco por dentro. Ya por último, ya tiene tomada la muestra, se tiene que tapar y rotular el frasco. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al hombre, pues es casi el mismo procedimiento, se tienen que lavar las manos, se tiene que retraer el prepucio, se tiene que limpiar el glande con agua, bueno, ya después es enjuagarse, y tiene que tener a la mano el frasco estéril también, se tiene que orinar, tomar el primer chorro, ¿no? Es el chorro medio aquí, está mal la diapositiva, pero bueno. Y también se tiene que evitar tocar el frasco con el glande, se tiene que tapar y rotular. Se recomienda que el examen sea en fresco, pero si no se puede refrigerar y se tiene que hacer, bueno, se tiene que hacer el examen antes de las primeras 4 horas. Al siguiente, por favor. Y ya, ahí viene lo importante. Ahora, en cuanto a la interpretación, bueno, otra cosa, sí, esperen, no la veo. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ok, es que se me pareció esta cosa, pero bueno. En cuanto a la interpretación, ya mencioné que son los exámenes, el macroscópico y el microscópico. En cuanto al macroscópico, vamos a evaluar el color, el olor, el aspecto y el volumen de la orina. El color, pues ya saben que puede haber ciertas alteraciones. Por ejemplo, podemos ver algún color café o que la orina sea en color café. Se puede dar por algunos pigmentos biliares, por mioglobinuria, por el consumo de metronidazol, de nitrofurantoína o por algunos fármacos antimaláricos. Puede haber otro color verde, que normalmente se da por alguna infección por pseudomonas aeruginosa, el uso de tinciones como el uso del azul de metideno y algunos fármacos como la cimetidina y la amitriptilina. El color naranja principalmente se da también por pigmentos biliares, por el uso de fenazopiridina, los pacientes que pues a veces se automedican con este medicamento porque piensan que es literal para tratar los cibus, pero pues no, y se espantan porque empiezan a orinar naranja. Cuando se da un color rojo, normalmente es porque hay hematuria, alguna hemoglobinuria y el uso de fármacos como la rifamicina y la ingesta de remolacha o de algunos alimentos. Ahora, cuando está amarilla, ya sea porque sea una orina muy concentrada o la ingesta de betacarotenos como que encontramos en la zanahoria,
Esto puede dar pues, las alteraciones en el color. En cuanto al olor, normalmente los pacientes nos indican que pues su orina huele a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, puede ser un olor fétido, ya sea porque el paciente tenga una fístula y pues esté yendo el contenido fecal hacia la orina. Puede ser un olor dulce, que podemos encontrar en diferentes patologías. Y el aspecto. El aspecto ya puede ser tanto turbio, podemos encontrar algunas otras cosas como la piuria, nos pueden indicar pues, la concentración de bacterias y de todo eso. En cuanto al examen químico, A ver, entonces, aquí siempre es importante que, o sea, ustedes mandan a hacer su ego y cuando lo están interpretando tienen al paciente, o sea, por eso siempre es importante preguntar antecedentes, si está tomando algún medicamento, si tiene alguna patología, etcétera, porque, o sea, por ejemplo, algo en el aspecto también es importante mencionar, cuando la orina va espumosa, se refiere que la orina espumosa se correlaciona con proteinuria. Entonces, ya sea con proteinuria, también puede llegar a estar espumosa cuando el paciente tiene glucosuria. Obviamente, por ejemplo, si el paciente tiene glucosuria o ya vimos que está tirando muchos electrolitos, la densidad va a estar muy aumentada, entonces se va a ver súper concentrada. Hay veces que cuando lo dejan reposando, al fondo del frasco se va a ver un depósito, un sedimento. Entonces, todo eso es importante analizarlo. Y bueno, todo esto el químico analítico no lo va a interpretar en el ego. Pero pues es importante que ustedes si les refiere ahí o color naranja o color, lo marcan a veces como, o si le llegan a poner como tal el color, pero si no le pone nada más como turbio o amarillo intenso, cosas así. Pero el aspecto sí lo llegan a describir más y todo esto de el volumen. Bueno, el volumen, esto es más importante en una recolección de 24 horas porque es importante determinar qué volumen orinó el paciente. Necesitan ese dato para que ellos puedan hacer todos los cálculos que necesitamos. Y la densidad, pues ya vimos que la densidad nos puede dar como tal la osmolalidad urinaria. Entonces, ahora sí, vamos con el examen químico. Continúa, Tau. ok. Entonces, el examen químico, pues como ya mencionó Brenda, se hace con la técnica de las tiras reactivas. Lo que se hace es pasar la orina al tubo de ensayo, se introduce la tira reactiva 40 segundos y se ve el cambio de color, ¿no? Normalmente en los botecitos, pues ya también vienen los colores y las crucecitas que mencionó. También vienen los valores de referencia. Y por ejemplo, en el urinógeno, normalmente negativo o menor a 1 miligramo sobre decilitro, que, pues como digo, o sea, normalmente ya vienen los valores de referencia ahí, para no estar ahí variando o aprendiéndolos, pero por ejemplo, cuando está aumentada o cuando tienen cruces, cuando se ven ahí, cuando lo comparan en el frasquito, normalmente tenemos que pensar en algún estado hemolítico, o por ejemplo, cuando disminuye o algo así, podemos, no sé, pensar en una ictericia mecánica, y otras patologías, por ejemplo. Entonces, siguiendo en orden de la imagen de la derecha, en cuanto a la glucosa normalmente está ausente. Pero cuando ya es positiva, podemos pensar en alguna diabetes descompensada, en alguna glucosuria tubular, etc. Y, por ejemplo, en el tercer cuadrito que se ve ahí son los cuerpos cetónicos. También, en este caso, debe estar ausente. Pero cuando es positivo y cuando tienen las X positivas,
podemos pensar en alguna cetoacidosis, alguna cetosis, y pues guiarnos, ¿no? Por eso es que igual el doctor recalcaba mucho que sí, es muy importante, porque yo siento que este examen es como una brújula. Literal, si encontramos alguna alteración, tenemos que indagar más y, bueno, podemos mandar otros exámenes, pero mientras, este es un estudio muy barato que nos va a guiar para esto. Ahora, la bilirrubina también tiene que ser ausente o negativa en este caso. Normalmente es menor a 0.2 miligramos sobre decilitro. Cuando es positiva, podemos pensar en una ictericia parenquimatosa, alguna ictericia mecánica o estados hemolíticos. Las proteínas también son muy importantes acá. Normalmente tienen que ser ausentes en un ego normal, pero pues cuando son positivas, pensaríamos en una proteína perrenal, alguna proteína glomerular, tubular o mixta, ¿no? Por ejemplo. Eh, Ahora, los nitritos también tienen que ser ausentes, pero en caso de que sean positivos, eh, podemos pensar en una bacteriuria, que es bueno, que también podemos tener alguna infección de las vías urinarias. Recordemos las bacterias que tienen la capacidad de convertir los nitratos a nitritos. Entonces nos vamos a guiar en eso. Los leucocitos igual, ya todos sabemos, los leucocitos pues no tienen que estar ahí y pues si están presentes podemos pensar en algún agente causal que esté causando aquí algún problema. La sangre igual tiene que ser ausente, pues ya sabemos si las indicaciones fueron buenas y fue una mujer que no estaba en su periodo menstrual, pues tiene que estar ausente, ¿ok? Y el pH también es importante y aquí también encontré en las bibliografías varias referencias. Por ejemplo, yo encontré que hay 4.5 a 8, pero en otras encontré que era como de 4 a 6, 4.5 a 6. Entonces, pues yo lo dejé de 4.5 a 8, pero en los resúmenes que Brenda nos mandó, decía que lo normal era de 4.6 a 5, creo. Y la densidad es la densidad relativa. Los valores normales vienen de 1.010, me parece, a 1.023 gramos sobre mililitro. Aquí podríamos pensar alteraciones como una alteración de la función renal, alguna diabetes insípida, trastornos electrolíticos, y ya cuando está aumentada podemos pensar en glucosura importante, la ingesta de fármacos y pues hasta ingestión de medios de radiológicos de contraste, por ejemplo. ¿Me pasas la siguiente, por favor? ¿Qué? Bueno, entonces aquí de lo más importante o sea, todo es importante en el ego, pero, por ejemplo, como bien lo mencionó, o sea, la gran mayoría de las cosas que mide, en este caso la tira reactiva o que se miden en un ego, deben de estar negativas. Si en caso de que tú llegues a encontrar algo positivo, entonces ya te está hablando de algún tipo de alteración. En lo del pH, se dice que puede llegar hasta 5.5, 6 máximo. Ya pasando 6, ya se considera que es un medio, y todavía 6 como que lo dudas, pero ya recuerden que la orina no debe de ser tan alcalina porque pues eso, una orina alcalina nos da la pauta de que el paciente puede tener una infección de vías urinarias. Ahora, si yo les digo, tengo una paciente de 27 años que llega con dolor en puntos ureterales, o sea, en fosas ilíacas, tiene dolor, ardor a la micción, etc, etc. O sea, tiene síntomas. Yo le mando un ego y en el ego me reporta un pH 7.5, leucocitos de 1 a 3 por campo, bacterias ausentes, nitritos positivos, esterasa leucocitaria positiva, y bueno, ya todo lo demás está negativo. ¿Ustedes cuál es su impresión diagnóstica con el ego?
¿Le mandarían o no le mandarían tratamiento? ¿Tiene o no tiene una IVO? ¿Es para todos o para el equipo? No, sí, Pues, para se, todos. Ah, se supone que los nitritos son más sensibles que como tal la bacteriuria, ¿no? Entonces, entre los Ajá. nitritos y los leucos, pues yo sí le Sí, mandaría. hay reducción, consideramos que puede ser por una enterobacteria, tiene síntomas, entonces pues sí, tratamiento. Le manda su O tratamiento, bueno, no sé si ¿ok? sea correcto, o sea, enviar primero el urocultivo o iniciarlo empírico. Si tienes, o sea, en las guías de práctica clínica y eso te dice que los nitritos y la esterasa leucocitaria tienen una mayor sensibilidad y especificidad para una IVO. O sea, si no tienes bacteriuria como tal, pero tienes nitritos y esterasa leucocitaria positiva, esa paciente tiene una IVU sí o sí y puedes mandarle tratamiento empírico con, o sea, cefalosporinas de primera generación, sería lo ideal, o sea, pero que inicie después de que se tome el urocultivo. O sea, lo ideal es que le mandes un urocultivo para que veas específicamente a qué le vas a dar, pero puedes iniciar a lo mejor, o sea, con una cefalosporina de primera generación y, por ejemplo, mandarle un, un antimicrobiano o acidificador de la orina, como la fenazopiridina. Por ejemplo, no me acuerdo, hay uno que, no, la fenazopiridina se da para tratar los síntomas más como el dolor y el ardor. También es un, por así decirlo, analgésico. Y, o sea, o le puedes mandar nitrofurantoína, en vez de mandarle ya como tal un antibiótico, le mandas nitrofurantoína y ya. Pero sí, si en un ego tú tienes esterasa y nitritos positivos, eso es un gran indicador de que tiene una IVA, como bien lo mencionaron. Entonces ahí, o sea, en un ego, como que no hay pierde. O sea, los valores de referencia principales, o sea, son los del pH. O sea, si tu pH está muy alcalino o está muy ácido, aguas. La densidad, ya sabemos que lo que nos marca la densidad urinaria nos va a servir para ver la osmolalidad urinaria. Entre más alta esté la densidad, eso va a decir que está más alta la densidad urinaria, la osmolalidad urinaria. Y, o sea, ¿qué otra cosa? Es importante lo de las cruces en los, cada cruz, si no mal recuerdo, no recuerdo, se me olvidó anotarlo, pero cada cruz en el ego indica que tiene 30 miligramos sobre decilitro de proteinuria. Entonces, de hecho se considera, ustedes van a encontrar pues eso lo vamos a ver cuando veamos proteinuria. Si tú tienes una cruz en una tira reactiva, quiere decir que estás eliminando 30. Si tienes una cruz en un examen general de orina, entonces eso te puede hablar que tienes de 30 a 100. Y ya, por ejemplo, en una recolección de 24 horas, ya puede ir de 300 hasta gramos, o sea, mucho, pero creo que eso no me hagan mucho caso ahorita, eso lo veremos bien a detalle en el tema de proteinuria. Pero eso yo creo que, o sea, el examen general de orina, pues te va a dar muchas indicaciones. Como bien lo mencionó Tavo, o sea, si en tu tira reactiva te sale algo alterado, pues eso te da la pauta para que sigas con él, o sea, para que le mandes más estudios a tu paciente y lo estudies. Ahora, háblenos del sedimento, que esa es otra cosa. El sedimento urinario, por lo regular, no lo llegan a hacer tan de rutina en los laboratorios. Por ejemplo, aquí en nutrición el sedimento urinario solamente lo ven los nefrólogos, pero en algunos otros lados, como tal, el químico analítico sí puede llegar a interpretarlo, pero sí es importante que la persona que lo va a analizar, ay,
cállate, Siri. La persona que lo va a analizar, pues sí tenga conocimientos sobre esto, porque aquí el sedimento urinario literal nos va a hablar de cómo está la nefrona. Entonces, adelante, continúen. Como ahí lo dice, es una biopsia del Hola. aparato urinario. Ah, sí. Hola, Sí. compañeros, hola, doctora. Pues sí, vamos a platicar un poquito de sedimento urinario y pues ya como bien lo mencionó la doctora, pues es una biopsia del aparato urinario y nos va a mostrar cómo está nuestra nefrona, ¿no? La siguiente, por favor. Pero bueno, ¿en qué consiste? Pues va a ser un estudio microscópico de los elementos formes de la orina. Y esto, pues, lo vamos a observar al microscopio y el sedimento resultante tras centrifugar y concentrar la orina es lo que nosotros vamos a estar viendo en microscopía. La siguiente, por favor. Entonces, pues bueno, vamos a tener aquí elementos formes y entre ellos se encuentran los eritrocitos. Se va a valorar también la morfología de estos, si tienen dismorfias u otra cosa, y cantidad, etc. Los leucocitos también, pues vamos a diferenciar si son polinucleares, si son neutrófilos, si son eosinofilos, linfocitos, macrófagos, qué tipo de leucocitos son. Las células epiteliales, de estas podemos encontrar tubulares, renales, uroteliales, escamosas, prostáticas, intestinales, atípicas. ¿Sí está bien, compañeros? Sí, te escucho. ¿Sí? Bueno, gracias. Vamos a encontrar igual cilindros. Estos pueden ser hialinos, eritrocitarios, leucocitarios, epiteliales, granulosos, lipídicos, serios, bacterianos, cristalinos, y etcétera, ¿no? O sea, hay muchísimos tipos, y pues va a depender de lo que haya, ¿no? La siguiente, por favor. También dentro de los elementos formes encontramos bacterias, levaduras, espermatozoides, parásitos, artefactos como pelos, fibras naturales o sintéticas, filamentos de mucina, etcétera, que pues podemos encontrar ahí sin querer. Lípidos que pueden estar aislados o agregados en células o en cilindros. Cristales que vamos a tener de ácido úrico, uratos, oxalato de calcio, etcétera. Ahorita más adelante les voy a hablar un poquito más a profundidad de los más importantes. También podemos encontrar fosfatos como calcio, cistina, leucina, tirosina, chitina, etcétera. Fármacos como las sulfamidas y entre otros, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la expresión de los resultados, pues en la mayoría de los casos va a ser preferible expresar los recuentos como promedio y no como un rango. Y estos pues se deben de expresar por unidad de volumen. Los términos escasos, algunos o abundantes aún se utilizan y sobre todo para células escamosas y para cristales. La siguiente, por favor. Ahora, las indicaciones, pues bueno, tenemos que va a ser a la población determinada, ¿no? Hay enfermos nefrológicos, como ya mencionaba la doctora, hay inmunosuprimidos, a diabéticos, a embarazadas y en algunos casos muy especiales, igual en niños. Bueno, las indicaciones, otra indicación que tenemos es tener muestras de orina que tienen color o turbidez manifiestas. Y también lo vamos a indicar cuando no lo indica pues el cribado con la tira reactiva. La siguiente, por favor. Ahora, de las contraindicaciones, pues tenemos que sea una muestra recogida con más de 8 horas, porque pues va a alterar los resultados que vamos a tener, igual que haya una mala calidad de la muestra, y también cuando lo indica el cribado con la tira reactiva, pues ya. Siguiente, por favor. Ahora, el análisis de los resultados puede ser manual o con sedimento automatizado. Actualmente pues ya se utiliza mucho más el sedimento automatizado porque pues lo hace la máquina y es, digamos, un poquito más fiable que cuando se hacía de manera manual. La siguiente, por favor. Entre lo que vamos a encontrar, pues tenemos primero las células epiteliales. Estas pueden ser células del epitelio tubular renal
Y bueno, la causa de encontrar estas, pues va a ser una descamación del epitelio tubular renal, y pueden ser infecciones como pielonefritis y otras que afectan a los glomérulos como a los túbulos. Pueden ser glomerulopatías de cualquier causa. Y la presencia de una célula por campo en 40X siempre nos va a indicar que hay patología tubular. Entonces, pues es muy importante saber esto, ¿no? La siguiente, por favor. El epitelio más ampliamente distribuido en el aparato urinario pues va a ser el de las células epiteliales o del epitelio transicional, o también llamado urotelio. Y la presencia de abundantes células de capas profundas puede estar relacionado con procesos malignos como hidronefrosis y cálculos de los uréteres, o bien que sea un proceso infeccioso. Y entonces aquí igual, la presencia de una célula por campo en 40X puede considerarse normal. La siguiente, por favor. Otras células que podemos encontrar pues son las células del epitelio escamoso, las células del epitelio prostático, intestinal, y en algunos casos células malignas, pero pues ahí ya tendríamos que tener cuidado, ¿no? Y verificarlas bien. La siguiente, por favor. Los eritrocitos, pues bueno, el eritrocito es una célula que es ajena a la orina, y su presencia indica casi siempre un sangrado a nivel del riñón o de vías urinarias, o bien una contaminación de la vagina. La presencia de 2 a 3 hematíes por campo en 40X en hombres, o más de 5 hematíes por campo en 40X en mujeres, se considera un hallazgo patológico. Entonces, pues se tiene que hacer bien igual este conteo. La siguiente, por favor. También podemos encontrar leucocitos, y pues la leucocitosis, la leucocitosis se puede deber a causas infecciosas o inflamatorias, como cálculos, tumores, enfermedades sistémicas, malformaciones. También puede ser causado por algunos medicamentos o trastornos irritativos. Y bueno, una leucocituria significativa es la presencia de más de 2 leucocitos por campo, y en varones más de 5 leucocitos por campo en 40X. Perdón, el primero, el de más de 2 leucocitos, es en varones, y más de 5 es en mujeres. Siguiente, por favor. También podemos encontrar histiocitos, que pues van a ser los macrófagos, y su presencia se asocia normalmente con infecciones e inflamación, al igual que los leucocitos a los que suelen acompañar. Entonces, pues bueno, pues nos va a hablar precisamente de eso, ¿no? De inflamación. Ahí les puse una imagen de cómo se ven. Y pues ya, siguiente, por favor. Podemos encontrar igual espermatozoides, pero la presencia de espermatozoides en la orina, pues en la mayoría de los casos va a ser por contaminación. Bueno, en las mujeres, pues sí, ¿no? Por contaminación vaginal. Y en la uretra en el hombre, pues tras actividad sexual. De estos se recomienda siempre que pues haya una abstinencia sexual de al menos 72 horas antes de recoger la muestra de la orina para el análisis microscópico. Y otra cosa que les quería mencionar aquí es que en las mujeres nunca nunca se va a reportar que haya presencia de espermatozoides. La siguiente, por favor. De los cilindros urinarios, pues bueno, estos se va a tratar de coágulos de proteínas filtradas del glomérulo, y que van a ser producidos en los túbulos de la nefrona, y entonces por eso van a adquirir esa forma que tienen. Vamos a tener varios tipos, como ya les mencionaba. Están los hialinos, los granulosos, los eritrocitarios, leucocitarios, epiteliales, bacterianos, cristalinos, dependiendo de la constitución o bueno, dependiendo del material del que están hechos, vaya, es como se nombran. Y otra cosa importante es que todos los cilindros van a estar constituidos por la proteína de Tamm-Hirschfeld. Entonces, pues todos la tienen, ¿no? Ya, siguiente, por favor. Los cilindros hialinos, pues en condiciones normales no deben de aparecer cilindros en la orina.
por sí, pero hay casos en donde hay deshidratación o fiebre o vómitos o ejercicio intenso y pueden aparecer algunos cilindros hialinos en la orina y pues no va a ser algo relevante. Solamente pues sí hay que verificar que haya sido por alguno de esos procesos. La siguiente, por favor. De los cilindros granulosos, pues pueden aparecer en enfermedades nefrológicas de todo tipo, pero también en sujetos sanos. Entonces, pues va a depender sobre todo de la cantidad y de que hagamos, de que lo conjuntemos con la historia clínica del paciente. Se ven así como se los puse en la imagen. Si alcanzan a ver, pues sí se ven así granulosos, ¿no? Por eso les pusieron así. Y estos pues van a ser de material diverso, pueden ser de minerales como fosfatos o celulares, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Espera, aquí en los cilindros granulosos se considera más que son de células tubulares renales. Entonces, por eso cuando los cilindros granulosos, cuando veamos lesión renal aguda de tipo renal, si hay cilindros granulosos, entonces decimos que a lo mejor el paciente ya tiene una necrosis tubular aguda, porque como tal el cilindro está saliendo parte del túbulo, ¿me entienden? O sea, están ahí saliendo las células que a lo mejor por apoptosis se están desprendiendo del túbulo y entonces el cilindro se llena de celulitas tubulares. Entonces, eso es importante. Los cilindros hialinos como tal no generan una patología. Bueno, o sea, si tú encuentras cilindros hialinos, no son de relevancia, por así decirlo. Pero los cilindros granulosos, sí. Ya, puedes continuar, perdón. Bueno, gracias. Y también tenemos a los cilindros leucocitarios, que estos, pues su presencia en el sedimento va a indicar infección bacteriana, sobre todo si se acompañan de cilindros bacterianos como tal o de inflamación. Y otros cilindros leucocitarios con eosinófilos, linfocitos o monocitos son muy raros y podrían presentarse sobre todo en casos de nefritis intersticial aguda y en casos de glomerulonefritis que sea rápidamente progresiva. La siguiente, por favor. De los cilindros eritrocitarios, pues bueno, su presencia va a indicar glomerulonefritis y en general de tipo proliferativo. Su presencia junto a dismorfias eritrocitarias es indicativa de hemorragia glomerular con especificidad del 100%. Entonces, pues es importante checar eso. La siguiente, por favor. Tenemos también a los cilindros lipídicos, que estos van a estar asociados a daños severos de la nefrona y a proteinurias elevadas. Puede ser nefropatía diabética, dislipidemia, gota, hipertensión severa, glomerulonefritis, amiloidosis, lupus, síndrome nefrótico, entre otras. La siguiente, por favor. Tenemos también a los cilindros cereos y estos pues van a indicar un daño renal grave y crónico y son de pronóstico severo. Estos se presentan sobre todo en enfermedades variadas como las citadas en los lipídicos que hablábamos en la anterior diapositiva y suelen acompañar a estos y a los hialinos y granulosos y epiteliales en el sedimento. Estos son los cilindros más extraños que se pueden encontrar en la orina, pero pues como les digo, ¿no? Ya les va a hablar de un daño renal grave. Siguiente, por favor. Bueno, de las bacterias, pues ha habido como varias formas de clasificarlas, pero encontré esta tablita que tiene el nuevo concepto que es de bacteriuria significativa. Y bueno, nos dice que en un paciente sintomático, pues van a tener más de 1000 unidades formadoras de colonia por mililitro de orina. En mujeres jóvenes con síntomas, pues mayor o igual a 100. En varones con síntomas, pues mayor o igual a 1000. Y
pues ya, ahí les dejo la tablita. Esto es, o sea, en el ego solamente te van a reportar números pequeños, por ejemplo, o más bien te van a reportar a veces cruces y sí, solo te reportan cruces como tal. Esto, lo que tú mencionas de unidades formadoras de colonia, es más para el urocultivo. O sea, en un reporte del urocultivo te lo van a dar en unidades formadoras de colonia. Se dice que en una muestra aislada, cuando tienes más de 100.000 unidades formadoras de colonia, ya es indicativo a que el paciente tiene una infección del tracto urinario. Ahora, depende, o sea, si eso es en una muestra de chorro medio, que así se le conoce. Si es en una muestra, por ejemplo, obtenida por una sonda, el valor disminuye. Entonces, ya con 10.000 unidades formadoras de colonia, me parece, ya te da un valor positivo. Si lo haces por una punción suprapúbica, o sea, ya me parece que con una unidad formadora de colonia ya es indicativo de que el paciente tiene una infección. Entonces, aquí no se confundan con eso. Ahora, en lo que nos está explicando su compañera, viene dividido como en dos partes. O sea, el estudio del sedimento urinario, hay una parte que sí la estudia el químico analítico, que va a ser que lo hace literal la máquina, o sea, el recuento de leucos, eritrocitos, células y bacterias. Eso lo hace de una forma estándar, pero ya como tal, el análisis del sedimento urinario, que así se le conoce, es cuando hagan de cuenta que la orina la centrifugan, o sea, se separa para que tú separes como tal lo que es el líquido del sedimento. Entonces, ya una vez que centrifugaste eso, el tubo de ensayo con la orina, vas a tomar, o sea, con tu pipeta, la muestra del sedimento y la vas a poner directo al microscopio. Entonces, cuando la pones directo al microscopio, ahí tú vas a ver realmente qué es lo que, como lo mencionó, es como una biopsia de la nefrona, porque vas a ver lo que se está excretando. Como tal, lo que vamos a ver son cilindros, porque pues es lo que continúa, es la forma del túbulo, ¿no? Entonces, el contenido de estos cilindros es de suma importancia, porque puedes encontrar cilindros. En los cilindros podemos llegar incluso a encontrar cristales de calcio, de ácido úrico, etc, etc. Pero lo más importante es que si ustedes encuentran cilindros con células, pues eso es indicativo de que el paciente, o sea, tiene una alteración a nivel de la nefrona. ¿Por qué? Porque se están descamando tantas células. Entonces, o sea, ya eso requiere de un estudio más a fondo. Ahora, si tú encuentras cilindros hemáticos, entonces, ok, aquí el paciente tiene una hematuria a nivel, a lo mejor glomerular en este caso. Entonces, el estudio del sedimento urinario nos va a permitir ver cómo está funcionando la nefrona, a qué está pasando a nivel de la nefrona. Y evidentemente el sedimento urinario, como igual lo mencionó, no se manda de rutina. El sedimento urinario lo mandas cuando tienes una alta sospecha en pacientes que tienen alteraciones por ejemplo, las pruebas de función renal, y que clínicamente a lo mejor no están orinando o están orinando, o sea, tienen hematuria macroscópica, etcétera. Entonces, aquí no se confundan, el estudio microscópico del sedimento que se hace en el ego es diferente al estudio microscópico del sedimento urinario. O sea, aquí nada más, o sea, separen esa parte. Y de los valores de referencia que se toman de, por ejemplo, los leucocitos, se dice que es de 0 a 5. Si el paciente tiene más de 5, entonces ya es indicativo de que tiene leucocituria. ¿Qué otra cosa? También las células epiteliales pueden llegar a ser normales que se encuentren, pero si ya también tienen un excedente de células epiteliales, lo van a manejar como aumentadas o
incontables o no le dan un valor, sino que le dan más una referencia, por así decirlo. ¿Y qué otra cosa? Ah, ya encontré esto, si pueden anotarlo, anótenlo, les va a servir mucho. En una cruz, en el ego, nos indica una proteinuria de 30 a 100 miligramos sobre decilitro. 2 cruces de 100 a 300 miligramos sobre decilitro. 3 cruces de 300 a 1000 miligramos sobre decilitro. Y 4 cruces más de 1000 miligramos sobre decilitro. Y ya, como tal, con una cruz se considera que ya tienes proteinuria. Cuando en una recolección de 24 horas tienes más de 300 miligramos sobre decilitro, se considera proteinuria. Y lo que viene en esta relación de albúmina-creatinina en 24 horas, más de 0.3 ya se considera proteinuria. Entonces, eso, si alguien lo llegó a anotar, voy a tratar de escribirlo y luego se los paso, pero esos son los valores de las cruces. Eso es lo más importante del ego y la tira reactiva. Y ahora, ok, continúa. Ya nada más vemos otra diapositiva y ya. Bueno, siguiente parte. Bueno, entre las bacterias y patógenos que podemos encontrar con frecuencia, tenemos primero que nada E. coli. Ya sabemos que va a ser súper común. Ya de ahí pues vamos a tener patógenos secundarios como Enterobacter, Enterococcus, Klebsiella, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, etc. Y dudosos que podemos encontrar, pues Agalactiae, flora genital o uretral usual que podemos encontrar, Lactobacillus, Gardnerella vaginalis, etc. Entonces, pero pues lo más común que podemos encontrar siempre, pues E. coli, ¿no? Siguiente, perdón. También podemos encontrar hongos y en la mayoría de los casos su presencia en la orina pues suele ser por contaminación vaginal de mujeres con vaginitis por hongos. Pero no hay que olvidar que en pacientes inmunocomprometidos y diabéticos puede tratarse de infecciones urinarias pues verdaderas, ¿no? Entonces pues son importantes. Siguiente, por favor. Podemos encontrar protozoos, el más común es Trichomonas vaginalis y igual puede haber otros contaminantes fecales que podrían observarse, aunque muy raramente podrían igual haber quistes de entameba o Giardia lamblia y trofozoitos de Giardia igual. Siguiente, por favor. Podemos encontrar huevos de Schistosoma hematobium y también contaminación anal de Enterobius vermicularis. Siguiente. Ahora, en cuanto a los cristales, pues bueno, va a haber factores que son promotores, como las sustancias que tienen concentración excesiva que supera el producto de solubilidad urinaria, y entonces eso hace que los conduzca a que se cristalicen. Entre esas sustancias tenemos el oxalato, el calcio, el fosfato, magnesio, amonio, urato, sodio, xantina, cistina y entre otros, y también va a haber factores inhibidores. La siguiente parte. Eso de los cristales, si quieres, eso no, ya no lo explicamos porque eso viene más como en nefrolitiasis. Una parte pues ya la vieron en uro, entonces para no redundar tanto, si quieres eso nos lo saltamos. No sé qué más les falta. ¿Le puedes saltar, por favor, eso? Todos son puros cristales. Bueno, cristales y si quieren aquí lo dejamos. Nada más déjenme compartirles una imagen. Miren, eso es lo que les decía. Esta es la sensibilidad y especificidad de los componentes del ego. Vean, la esterasa leucocitaria tiene una sensibilidad del 83%, 78% especificidad. Si tú y los nitritos es baja, 53%, pero si tú combinas la esterasa con los nitritos,
sube a un 93%, entonces esto es bien importante. 93 y 72. Y ahora, esterasa leucocitaria, nitritos o la microscopía, o sea que lleguen a encontrar como tal hay leucocitos, te da casi, o sea, un 100% y un 70%. Entonces aquí lo más específico pues va a ser los nitritos y, o sea, y en sensibilidad pues la esterasa leucocitaria. Por eso si lo combinan pues ya es lo mejor. Y ya, si quieren, pues ya hasta ahí lo dejamos y mañana continuamos. ¿Tienen alguna duda? No, doctora, gracias. Bueno, ya nada más queda que se pongan de acuerdo cuando quieren su examen. Así que hagan su encuesta y ya nada más me avisan. Y mañana nos vemos. Sí, muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno, Mañana. descansen. Doctora, hasta Bye. mañana. Mañana que acá nos vemos. Bye. Gracias, hasta mañana.